Rav Yaakov ben Rabenu Asher escribió en el Código del Tur que todas las personas debemos ser cautelosas en conexión con las verajot para la Torah, Birkat HaTorah. Estas oraciones están en el canal y esta cautela también está mencionada en la Gemara en el tratado Masejet Nedarim, página 81a. Rab Yehuda dice y pregunta cuál es el significado del pasuk cuando en conexión con la razón por la que se produjo la destrucción del Bet Hamikdash, del templo, dice: ¿quién será sabio y podrá comprender esto? ¿Qué es lo que causó la destrucción de la tierra de Israel? Y esa pregunta fue formulada a los sabios rabínicos, a los hajamim, a los profetas Neviim, a los malajé Asharet, de los que ya hemos hablado en el nivel intermedio. Ellos los que sirven al Creador, ¿no? Y nadie pudo explicarlo, le tuvo que hacerlo a Hashem mismo y dijo: porque ellos abandonaron mi Torah, no acudieron a mi llamado y no lo siguieron. La Gemara de hecho pregunta cuál es la diferencia entre no seguir a Hashem y no seguir a la Torah. Y Rab Yehuda dice que significa que ellos no pronunciaban la verajá al comenzar a estudiar Torah. Por eso es de suma importancia hacer Birkat HaTorah. Además, Maharí Abuab dice que, así lo dice literalmente, el castigo de no recitar las bendiciones para la Torah, el Birkat HaTorah, es no tener hijos estudiosos, Talmidei Jajamim, no tenerlos, y además agrega que al no recitar la verajá para el estudio de la Torah, uno muestra que el estudio de la Torah no es por causa de la mitzvah, sino más bien en su propio beneficio, en el propio beneficio de nosotros, como el estudio de una materia secular, ¿sí? que no juzga como digna ninguna bendición. Vamos a estudiar matemáticas y no tenemos que hacer una verajá. Entonces, cuando una persona va a estudiar Torah y no hace la verajá, se hace esta comparación. Rab Aryeh Leib Bar Asher, que es el autor de Sheagat Aryeh, dice que las bendiciones de la Torah, Birkat HaTorah, él pregunta si son de Oraita o son de Rabanam, y cita al Ramban, a Rav Moshe ben Nachman, que afirma que son de Oraita, es decir, que son de la Torah, son verajot de la Torah, mientras que la opinión del Ramban, pero Ramban Rabenu Moshe ben Maimón, es que son de Rabanán, de nuestros sabios rabínicos. El Ramban dice en Sefer HaMitzvot que es un deber, que es una mitzvah alabar a Hashem cada vez que leemos la Torah, porque Él nos prodigó bondad al otorgarnos su Torah, que nos enseña el camino adecuado así a seguir, ¿sí? Para obtener mérito que nos sirva para el mundo por venir, para alcanzar el Gan Edén. Como sabemos, siempre hay diferentes opiniones, ¿no? Y por eso es que el Shulchan Aruch Orech Haim hace todas estas preguntas y a la vez las contesta. Entonces, en cuanto al recitado de las verajot antes de la Torah, antes de leer la Torah, el Birkat HaTorah, se dice que es tan grande la severidad del castigo por no recitarlas que es preferible conducirse estrictamente en lo que concierne a esta obligación. La Mishnah Berurah dice que apoya la opinión del hecho de que el Birkat HaTorah es de Oraita, sí, es de Oraita, es de estricto requerimiento bíblico, y igual que la opinión de Rabenu Moshe ben Nachman, el Rambam. Y de hecho, de los Rishonim. Cuando hablamos de Rishonim, ¿de quién hablamos? De las autoridades rabínicas postalmúdicas. Esos son, ¿sí? El Rashba también lo considera así, el Sefer Ahinuch. Por esa razón es mejor leer las Birkat HaTorah antes de leer la Torah, antes de estudiar la Torah. ¿Por qué? Porque todas estas autoridades afirman que son de Oraita, de estricto requerimiento bíblico. Finalmente les diría, hay algunos rab que consideran que además de antes de leer la Torah, de estudiar la Torah, hay que hacer el Birkat HaTorah. Otros consideran que también se deben hacer antes para Mikra, para las Sagradas Escrituras. Otros también que se deben hacer antes del Midrash, antes de la Gemara incluso, como lo dice Rabá.
El autor de Kiryat Sefer dice que Birkot HaTorah son de Oraita. El autor de Devar Abraham dice que las bendiciones para la Torah, Birkot HaTorah, son de Oraita. El Ramban dice que son de Oraita. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Considerarlas de Oraita y hacer las verajot de la Torah, Birkot HaTorah, antes de leer la Torah. Recuerden que este shiur queda en la lista de reproducción del Shulchan Aruch. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.